Los villanos empezamos grabando y empezamos a compartir. Aquí está. Bueno, voy a regresarme. Ok. Y aquí está. Aquí están. Ok, muy bien. Pues vamos a hablar de la responsabilidad internacional. Vimos cómo solucionar casos conforme a la justicia internacional, la solución pacífica de conflictos, pero ahora vamos a hablar de una situación muy especial que es la responsabilidad internacional. La responsabilidad internacional, su concepto sería cuando un Estado, por un acto o un hecho, ojo, acto o hecho, ahí tendríamos que retomar un poquito nuestras clases de derecho civil respecto a acto jurídico, respecto a hecho jurídico. Es cuando un Estado, por medio de un acto o un hecho, ocasiona una violación al derecho internacional, causando a un Estado un daño, ya sea material o moral, que debe ser reparado. Esto es el concepto de responsabilidad internacional. Los elementos son una violación al derecho internacional. Dos, que sea imputable a un Estado, o sea, que haya una imputación directa, pueden ser de muchos tipos, y que haya un daño. Asimismo, que este daño dé lugar a una restitución que puede ser por medio de una reparación o de una satisfacción. Vamos a entrar en el ojo del huracán con esto. Primero, nosotros entendemos una violación del derecho internacional porque así como es el derecho normal en todas partes, la violación al derecho internacional o un acto que cause una violación al derecho internacional, lo que va a causar es que las personas que no deben ser dañadas, son dañadas. Aquí el punto es que no solamente se ataca al Estado y, perdón, el Estado, sino a cualquiera que modifique su condición. O sea, no puede decir un Estado, yo me dañé un poquito y yo me dañé mucho, sino que cualquiera que modifique su condición con la violación del derecho internacional puede pedir una responsabilidad. También otra cuestión bien importante es que no solamente van a ser sujetos de responsabilidad internacional los estados, sino también están incluidos los organismos internacionales. Y los hechos internos, o sea, los que se dan adentro de un Estado, no dan lugar a la responsabilidad internacional, salvo que sea crímenes contra el derecho humanitario. Esto entiéndase genocidio, esto entiéndase crímenes de guerra, que los crímenes de guerra pueden ser exterminación, pueden ser exilio forzado, pueden ser el uso de las mujeres para prostitución, o bien el uso de niños en juegos de armas, o sea, preparándolos para la guerra. Todo eso es lo que nosotros entendemos por hechos internos que van a dar motivo a una responsabilidad internacional. Por eso hoy en el sistema interamericano de derechos humanos están estos hechos internos como algo que pueden ser objeto de responsabilidad por parte de los estados. Todo esto es responsabilidad internacional. La responsabilidad internacional radica en dos teorías. La primera se llama teoría de la falta, la segunda se llama teoría de la responsabilidad objetiva. La falta va a ser una teoría que maneja Hugo Grocio y que establece que necesariamente para que pueda darse la responsabilidad internacional es fundamental que exista por parte del Estado un acto de voluntad. O sea, ellos no consideran que la responsabilidad internacional sea algo que se pueda dar accidentalmente, sino que debe de ser un acto de dolo o de voluntad.
Y eso obviamente repercute en muchas cosas, porque si nosotros recordamos un poquito teoría de las obligaciones en derecho civil, hablamos de que la voluntad no siempre es la que va a causar un daño y lo podemos especificar de esta manera. Si yo estoy explotando un pozo abierto en mis mares territoriales o en mis zonas exclusivas y de pronto pierdo el control del pozo, estalla y empieza a haber contaminación de petróleo, ¿es mi responsabilidad o no es mi responsabilidad? Si aplicamos la teoría de la falta, entenderíamos que no sería. ¿Por qué? Porque no es un acto voluntario. Yo no quería causar un derrame de petróleo con la exploración de mi fondo oceánico. Pero la realidad es que desgraciadamente estamos hablando de un principio que hoy se considera fundamental en cualquier derecho de obligación. Ustedes, si ya llevaron derecho de las obligaciones, saben lo que es la responsabilidad civil por daño creado. Pues bueno, aun cuando esto no es un daño creado, también se puede considerar que es parte de una responsabilidad civil. ¿Bajo qué criterio? Uno muy sencillo, el hecho de que ubi emolumentum ibi onus, o dicho de otra manera, donde hay beneficios hay cargas. Y entonces, de ahí se basa la teoría de la responsabilidad objetiva, en la cual no es necesario que el Estado haga un acto voluntario, simplemente es necesario que haya un hecho atribuible a un Estado. ¿Por qué? Porque donde hay beneficios hay cargas. Tú querías sacar el petróleo, tú lo querías para apropiarte de él y te querías apropiar de él para venderlo y sacarle provecho económico. Ubi emolumentum ibi onus. Donde hay beneficios hay cargas. Y por lo tanto, en estos beneficios te pones como responsable de lo que va a ocurrir. En este caso, pues obviamente serás responsable de los daños. Esta situación es la responsabilidad objetiva. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Digo, voy a dejar de compartir porque ya estamos hablando de que faltan 5 minutos. Pero hasta aquí, ¿alguna pregunta? O sea, es como tener un restaurante. El restaurante es un lugar donde yo obtengo los bienes necesarios para vivir. Puedo ser lo más cuidadoso del mundo con el restaurante, cumplo con todas las normas de higiene, cumplo con todo lo necesario, pero hay un elemento que yo tengo que utilizar y que es verdaderamente difícil, que es el gas. ¿Cuándo puedo yo saber que mi tubería está bien? Pues yo la veo bien todos los días, la reviso para ver si no haya fugas, pero nadie puede decir que de un jalón o de un movimiento telúrico no se pueda desprender un rompimiento de la tubería. Y si se da el rompimiento de la tubería, puede estallar. Y si se estalla, no soy responsable porque yo jamás quise que pasara. Ese principio es una cuestión que muy pocos entienden. ¿Por qué? Porque la gente no entiende por qué si hay beneficios hay cargas. Y es que yo saco muy poquito, por muy poquito que saques, es beneficio. Por lo tanto, si tu daño se causa y se causa de manera grave, tienes la obligación de pagar y cubrir tu responsabilidad. Ahí no hay de que, ay, no, pues es que fue un accidente. Pues sí, fue un accidente, pero ¿es tu negocio o no es tu negocio? Es que yo no quería, pues sí, ya lo sé que no querías. Es más, ni siquiera le puedo asegurar que de verdad la tubería esté mal, pero a final de cuentas hubo una fuga y a final de cuentas hubo un estallido. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Sí captan esta idea o no? ¿Sí están de acuerdo? Pues es lo mismo a nivel internacional. Sí. A ver, no, ya no le entendí. ¿Cómo que cambian su condición? ¿A qué se refiere con que cambian su condición?
Es que cuando estábamos viendo lo del concepto, un punto del concepto era que no solo atacaba al estado dañado, sino al que modifica su condición. Me Ah, equivoqué ahí. o sea, yo si estoy causando daños a un grupo de estados, por ejemplo, que esto fue en el Golfo, y obviamente dañé a los Estados Unidos, pero Estados Unidos no es el único país que está en el Golfo. ¿Qué otro país está en el Golfo? Cuba. No me puede venir a decir Estados Unidos que le dañé y que soy responsable internacionalmente para él y que le tengo que pagar todo lo que quiera a él. ¿Por qué? Porque también Cuba está involucrado. Cuba, aunque haya recibido unos pequeños puntos de contaminación, también es contaminación. Y por lo tanto, no puedo decir que le pago a Estados Unidos y ya salí de la responsabilidad. También tengo que cubrirle a Cuba. Tengo que pagarle a todos los que resulten dañados de una u otra manera. ¿Sí? Eso es a lo que me refieren. Por eso cuando me dice usted que cambien su condición, o sea, simplemente cualquier país que resulte dañado va a tener que pasar por la reparación, por la responsabilidad internacional. Lo único que sí es que, pues a lo mejor sí puedo decirle a Cuba, tu daño es menor que el de Estados Unidos. Por lo tanto, la parte de responsabilidad le voy a tener que cubrir más a Estados Unidos que a ti. Pero de que tú vas a tener que ser reparado, sí. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Me quedan 1:23. Se va a cortar la llamada y voy a iniciar una nueva de inmediato. Por si me hacen alguna pregunta o si hay alguna cuestión, pues entonces para para preparar su respuesta en el próximo bloque. Menos de un minuto. Ok. Corto y empiezo una de inmediato. ¿Ok? Total, no terminamos el tema, lo vamos a terminar en la siguiente parte. Ahorita nos vemos.